Entrevista Venevisión. En Democracia 2024. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a la segunda emisión de Entrevista Venevisión en Democracia 2024. Hoy nos estará acompañando Roberto Picón, ex rector del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Margarita, por esta invitación a Venevisión, a este espacio tan importante que está empezando ahorita en la ruta hacia el 28 de julio. Hoy se inició la campaña electoral, una campaña, por cierto, muy corta, que concluirá el 25 de julio a las 12 de la noche. ¿Cómo visualiza esta campaña? ¿Será una campaña de altura o será una campaña de acusaciones entre sí, de denuncias entre sí? Bueno, yo creo que va a ser una campaña que va a exacerbar la polarización que ya se ve en el país, en los tiempos modernos, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Se ve una polarización importante que lleva a las elecciones. ¿Entre dos candidatos? Entre dos candidatos fundamentalmente. Las encuestas dicen que entre Edmundo González y Nicolás Maduro acaparan más del 94% de los votos potenciales, y eso se va a profundizar posiblemente en estos días. Y bueno, polarizando el país en una situación en donde el día 29 tenemos que sentarnos a ver con el resultado que tengamos cómo construimos el país entre todos, a pesar de la polarización que existe, la desconfianza entre los factores. Precisamente el día 29 de julio, ¿qué va a pasar en Venezuela? Se habla de la necesidad de diálogo, de negociación. De hecho, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado que convoca a todos los sectores del país para el 29 de julio. Bueno, la realidad es que tenemos un lapso importante entre el 29 de julio y el 10 de enero, donde asumirá el presidente electo, y ese es un lapso fundamental para que se establezcan los contrapesos que tiene que tener cualquier gobierno que sea electo en ese momento, que se respete a cada institución, sea cual sea el resultado. El PSUV va a tener control institucional de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo y otras instituciones importantes, de manera que eso es un elemento a tomar en cuenta, una restricción que tiene el espacio político futuro, y tendremos que ver cómo se adecúa la política a esa situación. ¿Cómo debe ser la transición entonces? Bueno, transición es un proceso en donde coexisten dos factores a partir de un punto inicial. Entonces, esa coexistencia tiene que ser a partir de la generación de confianza, que es un proceso paulatino. Ahorita hay muy pocos espacios donde hay integración y trabajo en equipo entre factores de gobierno y oposición, y eso tiene que construirse en el lapso que va desde el 29 de julio hasta el 10 de enero, para que podamos tener un país funcional y no repitamos los últimos 10, 12 años que han sido terribles para el país. Respeto y no perseguir al sector perdedor. Sí, es inevitable que va a haber una confrontación, una polarización de aquí a la elección, pero los mensajes tienen que ser dentro de cierto nivel para que no se destruya la posibilidad de trabajar en equipo en el futuro. ¿Cuál es el avance del proceso hacia el 28 de julio en tres rieles? Lo político, lo técnico y la organización. Bueno, lo político, pues hemos estado conversando lo de la campaña, los mensajes que emiten los candidatos. Veremos cómo se altera eso con la apertura de la campaña electoral a partir de hoy. Hay un reglamento que se acaba de publicar en la Gaceta Electoral que hay que analizar. Pero fundamentalmente, digamos, es eso que hablamos antes, la polarización. Lo técnico se refiere a todo el trabajo que hace el CNE en coordinación con los factores políticos y observadores, ¿verdad?, para preparar la elección, y yo diría que eso es lo que está caminando con más claridad. Las máquinas de votación están configuradas de la manera prácticamente igual a lo que funcionaron en el 2021. Eso garantiza que el voto es secreto, eso garantiza que el voto es íntegro, nadie puede modificar el voto una vez está depositado en el acta de votación, y también garantiza que se protege el principio de un elector un voto, es decir, no hay nadie que pueda aparecer votando sin realmente haberlo hecho, porque el control biométrico garantiza que no haya la posibilidad de que personas que estén fallecidas o que hayan emigrado o que simplemente no quisieron votar
aparezcan votando. ¿Y Entonces, cómo eso es muy enfrentar el importante. voto asistido? Bueno, ese es otro tema. Ahí tenemos que hablar del aspecto organizacional, porque tiene que haber organización dentro y fuera de los centros. Dentro del centro nos referimos a los miembros de mesa, que son los rectores del proceso en la mesa de votación, el personal técnico del CNE y el personal del Plan República están subordinados a los miembros de mesa. Y es muy importante que todo el mundo se chequee a través de las distintas plataformas que ha establecido el CNE o que los propios vecinos se ocupen de identificar a los miembros de mesa, motivarlos para que hagan el curso que estableció el CNE y presenten su examen para que se acrediten. Y los testigos, que bueno, son los que vigilan el proceso. De eso quería hablar. Ha habido mucha polémica en el país con el tema de los testigos. La plataforma unitaria ya ha anunciado que tiene el 98% de los testigos listos. ¿Cuál es la función de un testigo el día de las elecciones? Bueno, son básicamente, la función de transparencia. Es decir, que cualquier cosa que ocurra en el centro de votación, en la mesa de votación, sea reportada a sus comandos para que se le haga seguimiento rápido y eso pues funcione el centro de votación. Son 3 criterios básicamente. Primero, el criterio de que la mesa tiene que funcionar rápidamente, fluidamente. No pueden haber interrupciones en el proceso para que todo el que quiera votar pueda votar. Lo segundo es que el voto tiene que ser libre, es decir, no puede haber coacción sobre los electores. El tema del voto asistido es muy claro el reglamento. Solamente el elector puede solicitar ser asistido si lo necesita, una persona mayor, una persona con alguna discapacidad. Y esa persona que lo asiste solamente puede asistir a él y tiene que ser registrado en un cuaderno. Y para eso tiene que haber una organización dentro del centro para que los miembros de mesa y los testigos garanticen eso, y fuera del centro para que la comunidad verifique que no haya ningún proceso de coacción fuera de los centros de votación. Está claramente establecido en el reglamento que a menos de 200 metros de los centros de votación no puede haber ninguna reunión de carácter político o aglomeración, ni ninguna estructura, llámese toldos, para los toldos rojos, ¿cómo van bueno, a ahorita evitar dijeron que se iban a llamar de forma distinta, los toldos azules, tricolores, etcétera, verdes. etcétera. Pero el hecho es que esos procesos están prohibidos a 200 metros de la elección, del centro de votación, y lo que vimos... No es delito electoral, ¿no? Colocar toldos a 200 metros de los... No puede haber propaganda política, no puede haber coacción política, tratar de inducir el voto a favor de un candidato. Lo que vimos este domingo pasado en el simulacro es preocupante porque había un proceso muy intenso de seguimiento de las personas que participaban, que se tenían que tomar fotos por haber participado. ¿Proselitismo político? No puede haber el día de la elección. Entonces, eso es fundamental, que la propia comunidad se organice para limitar en forma absoluta la presencia de actores políticos alrededor del centro de votación. Ahora, en relación al proceso de los testigos en la mesa de votación, se tienen que quedar hasta el final de la jornada y ellos obtienen una acta, el acta de esa mesa. Claro. ¿Qué hacen con esa acta? ¿La pueden llevar a sus comandos? ¿Es una prueba de cómo ocurrió el proceso en esa mesa de votación? Fíjese, el tercer principio, habíamos dicho, voto secreto, voto libre y voto transparente. Entonces, la presencia del acta en manos del testigo es una señal de transparencia porque el testigo y su comando pueden verificar que esa acta que tiene un resultado también está reflejada en el resultado que publica el CNE al día siguiente de la elección. De manera que es fundamental que los testigos tengan acceso a las actas. Por eso pues es un retroceso el que se haya limitado que los testigos solamente pueden proceder del mismo centro de votación donde van a ser testigos, porque eso pues limita de alguna manera esto, y si no hay nada que esconder no debería haber esa limitación. Pero bueno, eso entiendo que se está superando y debemos poder desplegar testigos en todos los centros de votación para que este proceso sea transparente entonces. Tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? Nos acompaña Roberto Picón, ex rector del Consejo Nacional Electoral. Y ustedes quédense allí, ya venimos. Entrevista Venevisión.
En Democracia 2024. Entrevista Venevisión. En Democracia 2024. Continuamos conversando con el ex rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, en Entrevista Venevisión, Democracia 2024. En relación a los centros de votación que van a tener una o dos mesas, ¿cómo afecta esto el proceso electoral? Bueno, fíjense, en general, los centros de una mesa y los de dos están ubicados en zonas rurales o en zonas, vamos a decir, en la periferia de las ciudades donde hay menos población y tienden a ser mesas con menos electores. En este caso, tenemos que en los 15.797 centros de votación que tendremos para esta elección aquí en Venezuela, hay 8.644 con una mesa donde votan casi 4 millones de electores. Y tenemos... ¿Del padrón de 21 millones? Sí, sí. De los de 21 millones, 8.644 mesas con casi 4 millones de electores votan en centros de una mesa. Esas son, vamos a decir, las zonas rurales o las zonas de la periferia de las ciudades. Esas mesas tienden a votar, digamos, más favorablemente al chavismo que a la oposición, pero, por ejemplo, en el año 2021 tampoco fue una votación abrumadora a favor del chavismo. El resultado a favor del chavismo fue entre el 50 y el 60% en los centros de una mesa. Entonces, ahí lo fundamental es que los testigos y la comunidad garanticen que no haya presión indebida sobre los electores para que cada uno vote según su libertad, pues su decisión, y no haya, digamos, ninguna presión que pueda incidir sobre los electores. ¿En cuánto estima la participación en este proceso electoral? Hemos visto diferentes encuestas, unas señalan 60%, 65%, 70% y hasta 75%. Sí. Bueno, lo primero es que el padrón electoral, que tiene 21.321.000 personas en Venezuela, tenemos que, vamos a decir, ajustarlo, porque la inmigración ha afectado eso, ¿verdad? Y hay un pequeño porcentaje de personas que han fallecido y que no han sido depuradas del registro electoral. De manera que esos 21.300.000 pueden bajar a 16 millones o 16 millones y medio. En la elección donde tuvimos mayor participación en la historia de Venezuela, que fue la elección donde Hugo Chávez le ganó a Enrique Capriles en 2012, participó el 81% de la población. Eso fue, digamos, O sea, que fue una abstención baja. Una abstención baja. Si eso se repitiera, estaríamos hablando que el 80% de 16 millones, para ponerlo en números redondos, son aproximadamente 13 millones de electores. ¿Ok? Ese, digamos, sería un número muy bueno de participación. Es lo que se espera que participe en estas elecciones. Exactamente. Y bueno, en función de eso, las encuestas están dando unos valores más o menos altos para cada candidato y se puede esperar esa polarización entre ellos que pueda, digamos, afectar el resultado. Bueno, lo que puede afectar el resultado es el desánimo de la gente. Si, digamos, caemos en provocaciones y decidimos no participar porque consideramos que las reglas están en contra de un resultado transparente. Pero yo creo que lo fundamental es que cada ciudadano en este momento evalúe correctamente la situación. En otras oportunidades se ha boicoteado el proceso electoral y no hemos avanzado. Creo que ahorita hay que darle un chance a la participación y al voto masivo para tratar de generar, digamos, los cambios que el país necesita. ¿Qué son delitos electorales? Esto es muy importante para que la población y los electores que acudan el próximo 28 de julio conozcan cuáles son los delitos electorales y como electores puedan denunciarlo. Okay. Lo principal es el delito, vamos a decir, por ejemplo, impedir la presencia de un testigo en la mesa es un delito. Si está acreditado, hizo su taller, perdón, su taller no, hizo tiene su credencial de su partido, etc. Pero el principal delito es impedir que una persona vote. Es decir, intimidarlo para que no vote. O intimidarlo para que vote en contra de su voluntad. ¿Okay? Esos, digamos, son los dos principales delitos
que pueden estar acompañados de una serie de circunstancias que lo describirían legalmente. Pero, digamos, lo fundamental es impedir el voto, es decir, poner cualquier obstáculo inválido, vamos a decir, para que la persona que quiera votar no vote. Y lo segundo es influir sobre la persona de cualquier manera para que vote en contra de su voluntad. Esos serían, digamos, los delitos fundamentales. Después, bueno... en cuanto al proceso en sí. En cuanto al proceso. El uso de la máquina, Ahora, los cuadernos de votación. Obviamente hay una serie de delitos que tienen que ver con la campaña electoral, digamos, el contenido de los mensajes, el uso de menores de edad, el uso de los símbolos de la patria, los llamados a la violencia. Obviamente todos esos son delitos. Los llamados al odio, a la desobediencia. Todas esas cosas son delitos que están tipificados en la ley y que en la Gaceta Oficial que se publicó hoy, creo, aparece, en digamos, la norma, en el reglamento de la campaña electoral. Pero, digamos, lo fundamental para el ciudadano común no es digamos, la propaganda, porque cada uno de nosotros nos informamos por distintos medios y los medios tradicionales pues han tenido digamos, una relevancia cada vez menor y que son básicamente los que están normados por la campaña. Lo fundamental es que el día de la elección usted pueda votar libremente y que nadie le impida votar. Y si eso ocurre, pues hay que denunciarlo ante las autoridades competentes, ante los testigos, si fuera el caso, para que eso se resuelva en el centro de votación y si no se resuelve en el centro de votación, pues se acuda a las instancias competentes para que se haga la denuncia. Un punto muy importante es el centro de totalización. Allí también van a haber testigos de los partidos políticos. Absolutamente. Viendo las actas, viendo la transmisión de todas las actas que llegan directamente al Consejo Nacional Electoral. Hay una serie de auditorías que llevan hasta el día de la elección. Hay una auditoría de puesta a cero que garantiza que todos los electores, todos los candidatos comienzan en cero, por ejemplo. Hay una auditoría de transmisión que verifica que los canales de transmisión son seguros, están cifrados y que nadie los puede intervenir. Hay una auditoría de producción de las máquinas de votación donde asegura que las máquinas de votación tienen el software que corresponde, el registro electoral que corresponde, de manera que el proceso fluya como está planteado el día de la elección. De manera que el sistema tiene una cantidad de resguardos y siempre que ha habido participación de testigos en todas las fases, el CNE ha dado un resultado claro que ha sido respetado por los actores que han participado y eso es lo que tiene que ocurrir en esta oportunidad. Él se ha anunciado el que podría dar los resultados en esta oportunidad bastante temprano, vale decir en primeras horas de la noche. ¿Usted cree que esto es posible? Bueno, es muy posible si los centros de votación cierran a las 6 de la tarde y la transmisión ocurre de manera fluida por los medios pues, tradicionales que son la conexión satelital que tienen algunos centros remotos y la conexión telefónica que tienen aproximadamente el 78% de los centros de votación. Hay unos centros de votación que no tienen conexión de ninguna y entonces esos hay que trasladar un pendrive a un espacio donde hay una máquina que sí puede transmitir y eso puede demorar, puede ser en unas 2 o 3 horas en la recepción de los centros más remotos. Entonces, una vez que cierren los centros... Los de Amazonas, del Tamacuro, sí, Bolívar, por ejemplo, algunas zonas de los llanos, esas zonas se van a recibir, digamos, 3 horas después de que cierren los centros. Entonces, si no hubiera extensión del horario de votación, que el reglamento es muy claro ahí, que el proceso termina a las 6 de la tarde, salvo que haya electores en cola. Entonces, si las cosas cerraran a las 6, perfectamente a las 9:30 pudiéramos tener un resultado con más del 90% de las actas escrutadas. Ahora depende, pues, de cómo funcionen las transmisiones en ese día, hay que esperar a las auditorías. Cómo fluye el proceso Exactamente. durante todo el día. Un último mensaje a todos los electores, a todos los venezolanos que han decidido participar el próximo 28 de julio. Bueno, que primero el 28 de julio es un paso fundamental para reconstruir la institucionalidad del país, después de 12 años en donde, digamos, se han cuestionado las elecciones, se han cuestionado las instituciones. Entonces es fundamental que la participación sea masiva para que haya un resultado claro, avalado por toda la población. Y que la población no está limitada a participar como votante, sino que puede participar como miembro de mesa
aproximadamente el 4% del registro electoral está, digamos, sorteado como miembro de mesa principal, suplente o reserva. Ese es un rol importantísimo en esta elección. Y finalmente, pues, incorporándose al proceso de verificación ciudadana al final del proceso, ¿verdad?, donde se cuentan las papeletas en cada centro para 1, 2 o 3 mesas según el tamaño del centro, y verificando que el sistema de votación es íntegro y que garantiza, pues, que un resultado transparente. Entonces, hay que activarse para que la votación en cada espacio sea libre, sea transparente y sea secreta. Y para eso tenemos que participar todos como vigilantes en los espacios de nuestras comunidades. Muchísimas gracias a Roberto Picón, ex rector del Consejo Nacional Electoral, por acompañarnos. A ustedes, amigos, los invitamos a seguirnos por Venevisión Play y cada noche en la emisión estelar de Noticias Venevisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita. Entrevista Venevisión. En Democracia 2024.